Müller, la vez pasada platicábamos un poco de profesionalizar las funciones en una empresa familiar. ¿Qué tema toca el día de hoy? Bueno, a ver si es mucho deleite, pero más bien yo me voy a deleitar contigo porque el tema es algo que tú estás viviendo. El cómo sucede, cómo se crea el liderazgo en una empresa familiar. Cómo se crean los sucesores en una empresa familiar. Ingeniero, ¿qué otros aspectos son importantes para desarrollar el liderazgo en los hijos en una empresa familiar? El liderazgo se forma en una empresa familiar desde que nacen los hijos. Los hijos cuando nacen en una empresa familiar se les tiene que dar buenos hábitos de limpieza, de levantarse, de disciplina, y todos estos hábitos los van a necesitar después la empresa. Pero hay algo que se empieza a crear en la empresa familiar, que es el amor por la empresa. Por ejemplo, si en la familia los hijos ven que la empresa es causa de peleas entre la mamá y el papá, pues obviamente le estamos dando sentimientos negativos de la empresa. No estamos creando amor sobre la empresa. Entonces, una recomendación muy fuerte es cuando los papás trabajan en una empresa familiar, los problemas de la empresa no los traigan en la familia, porque los hijos los van a ver y van a tomar una posición negativa de la empresa por esas peleas que se tienen. Entonces, en la casa vamos a hablar de amor, de que las cosas van bien en la empresa, aunque nos peleemos en la empresa. Porque si no, no vamos a crear el liderazgo en los hijos para que quieran trabajar en la empresa. Ingeniero Müller, ¿cómo saber cómo escoger entre los hijos al mejor para ser el líder? Pues, ¿por qué no me lo dices más directo? ¿Cómo es que te escogieron a ti habiendo tantos hermanos y hermanos? ¿Cómo sucedió tu liderazgo? Fíjate qué curioso, ¿eh? El menor de los hijos. ¿Cómo sucede que el menor de los hijos se escoge como líder? Bueno, pues sucedió desde que naciste. De alguna manera tú te fuiste criando, fuiste mostrando más amor hacia la empresa, tus hermanas se dedicaron a otras cosas, hubo hermanos que se dedicaron a otras cosas, pero finalmente tú fuiste el sucesor. Fue un proceso de selección. En tu caso yo te diría que fue fácil, porque nada más hay uno. Pero tú imagínate, te cuento la historia de David. Tenía 8 hijos, todos eran sabios. ¿Y cómo escoger David al rey, al que le iba a ser sucesor? Escogió al más pequeño, a Salomón. Y cuando su hijo más grande le preguntó, papá, ¿por qué escoges a Salomón siendo el más pequeño? Lo que contestó David fue lo siguiente: todos ustedes son iguales de sabio, pero sucede que Salomón es el que tiene más amor por el reino. Entonces lo escogió porque era muy sabio y porque quería el reino. Y además escogió muy sabiamente, porque el reino creció enormemente. Entonces, ese es el problema. ¿Cómo escoger al mejor de los hijos? Pues recuerda, cuando te toque a ti, escoge aquel que sea el más sabio y el que tenga más amor por la empresa y la familia. Don Enrique, ¿qué significa tener un plan de sucesión en una empresa familiar? Bueno, mira, un plan de sucesión tiene mucho que ver con el plan de la empresa, ¿eh? Normalmente la empresa familiar tiene una visión a largo plazo, ve cuánto va a crecer, cómo va a estar, en qué áreas. Y los sucesores, que son todos los hijos, participaron en ese plan y tienen la visión completa. Entonces, ellos pueden decidir en dónde se ven ellos en ese plan. ¿Qué van a estar haciendo? Van a estar en un área comercial, van a estar dirigiendo un negocio en China. Entonces, al ver ellos la visión de la empresa, empiezan a verse ellos mismos y dicen, ¿en dónde puedo yo contribuir? ¿Cuál va a ser? ¿Qué es lo que me va a hacer feliz? Entonces, ahí se va desarrollando su plan de carrera. Porque si van a ir a manejar una empresa en China, pues su plan de carrera se inicia a que tienen que aprender chino, ¿me explico? Entonces tenemos que relacionar mucho el plan de la empresa en su crecimiento con los planes de carrera de los sucesores. En Bimbo eso ha funcionado muy bien. Al saber ellos los planes que tienen a futuro, los hijos se colocan en las posiciones que los hacen más felices, que controlan más la empresa y que puede seguir creciendo. Pero la empresa es tan grande que la familia no puede surtir todos los puestos de liderazgo. Ellos contratan gentes muy profesionales que cubren los puestos que no puede cubrir la familia, obviamente, ¿no?
Entonces, los planes de sucesión son los planes de carrera integrados a la visión de la empresa. Padrísimo. En el caso tuyo, pues tú eres Salomón y no tienes competidores. ¿Quién es tu competidor? Tú mismo. Para cerrar, ingeniero, ¿cuál será el siguiente tema de la próxima entrevista? Bueno, pues te gustó el anterior, ¿verdad? Encantado. Te pusiste la camiseta del rey Salomón que queremos que seas a futuro, ¿no? Un dirigente sabio, ¿no? Y lo vas a ver que se va a lograr con el tiempo. El tema que vamos a tocar ahora en la próxima sesión es la sucesión patrimonial. Es un tema muy importante porque ya creaste el patrimonio. Ahora, ¿cómo te aseguras que este patrimonio prospera a la siguiente generación? Nos toca algo que te va a gustar mucho, que es la sucesión de liderazgo en una empresa familiar. Y te va a gustar mucho porque tú la estás viviendo en ti mismo, esa sucesión. Es que va a ser una entrevista muy interesante.